Doy la bienvenida a Ignacio Lagarda. Él es el cronista de nuestra ciudad y vamos a estar hablando sobre la vida y el legado que nos dejó Samuel Ocaña García, el exgobernador Samuel Ocaña García, quien falleció el día 31 de diciembre. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Feliz año, Ignacio. Feliz año, un poco agripado, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Ignacio. Ajá. Sabemos que usted pues era un gran amigo del exgobernador y nos gustaría platicar acerca de la trayectoria y acerca de lo que nos deja el exgobernador Samuel Ocaña al estado y pues al país. Bueno, Samuel Ocaña fue el típico representante de buena parte de la sociedad sonorense, del muchacho que, adolescente de 12 años, que sale de su pueblo para buscar estudio y se inscribe en el internado Cruz Gálvez, donde él decía que él aprendió ahí a ser disciplinado, ordenado, a obedecer, pero también a ordenar. Y ahí en esa escuelita terminó, de ahí se fue a otro internado muy parecido a ese, a Tepic Nayarit, de jóvenes pobres, pues. Regresó a los 16 años, trabajó en la Textiles de Sonora, la empresa que estaba aquí en Hermosillo, donde ahora está la ruina. Trabajó 2 años ahí, se inscribió en la preparatoria de la Universidad de Sonora. No le gustó la forma como lo trataron los profesores, entonces decidió irse a México y se inscribió en México en la escuela preparatoria del Politécnico Nacional. De ahí se inscribió en la Escuela de Medicina Rural, médico rural, porque él quedó muy impresionado de cómo murieron muchos de sus amiguitos en Aribechi por las enfermedades de la época. Y ahí se inscribió, mientras estudiaba. Ahí conoció, es lo curioso, a un personaje hermosillense que se había ido muchos años atrás de aquí, Alejandro Carrillo Marcor, ahí en México. Y Alejandro Carrillo Marcor lo presentó o lo recomendó con un señor que había sido gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Un jovencito que trabaja con Adolfo de la Huerta, pues aprende mucho de Adolfo de la Huerta, el que había sido gobernador en 1917 aquí en Sonora. Hasta que se muere Adolfo de la Huerta y él sigue trabajando ahí. Termina su carrera y luego entra a la especialidad de neumología, que era importante en ese tiempo esa especialidad. Se viene a Sonora y llega enviado por el gobierno a Navojoa como director de un recién inaugurado hospital municipal de neumología. Y ahí algunos años se involucró con la sociedad navojoense y se inscribe, le invitan a inscribirse en el PRI y resulta ser presidente municipal en 1973. Yo lo conocí cuando era niño, o más bien él me conoció a mí porque era médico de la gente que venía de la sierra como nosotros, como yo, amigos de mis tíos, de mis papás. Y entonces fue presidente municipal de Navojoa y un presidente que tuvo un desempeño un poco especial, porque una vez, estando allí en Navojoa, mataron a una persona muerta ahí. Y había muchas cosas raras, pero aquí el presidente municipal dijo, algo está mal aquí. Exhumó el cadáver de la persona que habían ya sepultado, le hizo otra vez la autopsia y encontró que había evidencias de que ese hombre había sido torturado. Hizo una investigación y encontró que el propio jefe de la policía, su jefe de la policía, había sido el culpable del crimen de aquella persona y él mismo detuvo al jefe de la policía. Eso lo hizo muy particular a él en su gobierno. Entonces, en eso llegó el 75, cuando el cambio de gobernador aquí en Sonora, y llega aquella persona que había conocido en México, Alejandro Carrillo Marcor, el gobernador, y Alejandro Carrillo Marcor era el único muchacho que conocía. Lo buscó de inmediato y se lo trajo a Hermosillo como subsecretario de gobierno.
después secretario del gobierno, después presidente del PRI. Las circunstancias se dieron. Y cuando llega la hora de sustituir a Carrillo Marcor, pues se dan todas las circunstancias para que Ocaña sea gobernador. Ahí fue donde se reveló su naturaleza de un hombre visionario, un hombre de Estado, un estadista que había vivido y conocido la vida rural, la necesidad rural de Sonora, su pueblo, la necesidad de México, de los jóvenes, y tuvo una visión para gobernar de una manera muy especial como gobernador. Nunca antes alguien había gobernado de esa manera como él. Austero, sobrio, sereno, sin estridencia de la soberbia que da el poder, todo lo contrario. Entonces se dedicó a aplicar la visión que aprendió en su mundo allá en México. Y entonces fue lo que se llama el creador de instituciones en este país, en este estado. Instituciones que todavía perviven y las conocemos y las disfrutamos, porque esa es la visión del hombre de Estado, ver más allá de su propia generación. Él creó instituciones, creó, por ejemplo, el Museo de Luna, la Cárcel Antigua, Radio Sonora, el Centro Ecológico, el Colegio de Sonora, el Instituto de Crédito Educativo, el CESUES, ahora el LUES, el CIAD, el CIDESON, un montón de infraestructuras deportiva hidráulica, como este complejo deportivo Héroes de Sonora, donde está el CUM. Hizo 9 presas, tuvo la visión para pensar que los pueblos pequeños que necesitaban una presita que les regara un poquito de tierra. Hizo 9 presas en diferentes pueblos de Sonora, les hizo palacio municipal a cada municipio que no tenía palacio municipal, desde el más pequeño hasta el de Navojoa, que hizo un nuevo palacio municipal. Nunca su modestia y su manera de actuar permitió que nadie lo elogiara, hablara de él, que escribiera sus memorias, su biografía. Nunca, no permitió que nunca nadie le pusiera una placa con su reconocimiento. Nunca. Lo último que vivimos fue hace 2 años, alguien propuso que le pusiéramos su nombre a un gran bulevar aquí en Hermosillo. Se negó rotundamente. Yo como presidente del Consejo de Nomenclatura lo hubiera puesto, y me habló y me dijo, no te permito que pongas mi nombre en ninguna parte. Un hombre modesto, y además, después de ser gobernador, me invitaron a trabajar en la Ciudad de México como subsecretario de Agricultura. Después el gobernador Beltrán se lo invitó a ser director del Centro Ecológico, que él mismo había fundado, y todavía más. Después de esa edad se fue a vivir a su pueblo, a Ibechi, y se fue candidato a presidente municipal y ganó. Fue presidente municipal con una visión, ya siendo el gobernador y todo ese que tuvo, y después se retiró, y 2 trienios después volvió a ser candidato a presidente municipal de Ibechi y ganó. Fue 2 veces presidente municipal de Ibechi, una vez en Navojoa, gobernador. Él confesó que él lo único que quería era ser diputado federal. Pero la vida lo llevó por otra parte, fue gobernador y todo lo demás. Un hombre extraordinario. Para mí, uno de los 3 mejores gobernadores que ha tenido Sonora. Hace muchos años, y todavía tenemos las instituciones y las obras que él hizo como una muestra de la visión que tuvo más allá de su generación. Por eso es y será muy querido, muy recordado como un gran gobernador. Ningún otro gobernador lo ha podido superar. Esa es la historia de Samuel Ocaña García. Así es, Ignacio, pues y no solo por los sonorenses, sino que también el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló como un muy buen gobernador y honrado, como tú dices, uno de los mejores gobernadores que ha tenido nuestro estado. Te agradezco muchísimo, Ignacio, que nos hayas tomado esta llamada para platicar sobre la vida y obra del exgobernador Samuel Ocaña. Vivió sus últimos días de su pensión del ISTESON. Esa es una prueba más.
Así es. Muchísimas gracias, Ignacio. Que tengas un excelente año. Buenos días, igualmente para ustedes.